Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Reflexionando. La semana pasada estudiamos acerca de los 10 pronunciamientos o estatutos que Dios escribió con su propio dedo. Vimos cómo anteceden a la formación de Israel y trascienden a la formación de la iglesia cristiana. Inclusive llegan a tener ramificaciones en el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios piensa crear. Esta semana veremos otro conjunto de leyes que son creadas para legislar la vida en la nueva nación de Israel y cómo cada una de estas leyes tiene como propósito la aplicación precisamente de estos 10 pronunciamientos. Pero antes de continuar, te invito a que le des me gusta al video, que te suscribas a nuestro canal y que también lo compartas con otras personas que tú crees que se puedan beneficiar de este contenido. Ahora, la escena que viene después de los 10 pronunciamientos tiene la idea de establecer desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios, que los israelitas no podían tratar a Dios como las demás naciones trataban a sus dioses locales por una sencilla razón. Dios no era igual que todos estos otros dioses. La escena que viene después de ello es una escena de completa reverencia por medio de una manifestación sobrenatural de la presencia divina. Vayan conmigo, vamos a leer acerca de esto en Éxodos capítulo 20, versículos 18 al 20. Así que síganme en la lectura. Éxodos 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de nosotros, para que no pequéis. Esta declaración es muy importante porque nos recuerda de un incidente que estudiamos hace poco cerca de las aguas amargas o las aguas de Mara, en donde el pueblo de Dios tentó o probó a Israel y probó a Dios y no tuvo temor de Dios, es decir, pecaron contra Dios. En esta ocasión, esta manifestación exuberante y apoteósica de humo saliendo del monte con truenos, relámpagos, con la tierra sacudiéndose, tenía el objetivo de crear un contraste entre el verdadero Dios y los dioses de las naciones que no existían. Las otras naciones conocían a sus dioses por medio de leyendas, por medio de fábulas, pero jamás habían visto una manifestación del dios Baal, sino que cuando caía lluvia o habían tormentas se la atribuían a él. Jamás habían visto una manifestación del dios Enlo o de Kemosh o de Kosh o de Moloch. No habían visto nunca una manifestación de ninguno de estos dioses, sino que fenómenos naturales o algún otro tipo de proceso regular que ellos observaban en sus vidas lo asociaban con estos dioses. Pero en esta ocasión Dios hace algo completamente sobrenatural para poder darle a entender a Israel de que él no era igual que los otros dioses. De hecho, los otros dioses son inexistentes, mientras que Dios le estaba dando una prueba tácita, visible, audible, tangible de que Él es el único Dios, y el propósito era hacer un llamado
a la verdadera adoración, la adoración que era dirigida al único Dios que existe. Este llamado nosotros lo vemos en los siguientes versículos. Vayan conmigo nuevamente al texto bíblico. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 21 al 26. Éxodo capítulo 20, versículos 21 al 26. Noten cómo se desarrolla el texto. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Esta descripción que presenta aquí el texto sigue casi que paso por paso la forma en que no solo los egipcios, sino más que todos los cananitas se preparaban o creaban todo el contexto para la adoración en estos falsos dioses. Por ejemplo, déjenme presentarles el famoso altar de Hazor. Ustedes lo van a ver ahorita en sus pantallas. Ustedes ven que la descripción, cuando dice no suban por las gradas, ustedes pueden ver cómo este altar, para poder llegar al centro donde hacían los sacrificios y los holocaustos, entonces tenían que subir estas gradas. Pero Dios contradice eso y dice: no quiero ni que trabajen la piedra poniéndole adornos, sino que sencillamente van a poner piedras unas sobre otras que no sean trabajadas, piedras naturales, ni tampoco van a subir sobre sus gradas, ni tampoco van a hacer ídolos de oro, de plata o inclusive de piedras. De hecho, esta idea nosotros la vamos a ver constantemente en el texto, esta idea de piedras que eran usadas como símbolos de adoración. Estas piedras tienen que ver con un término en hebreo que se llama masteba, y las que ustedes ven ahorita en sus pantallas es la piedra, los masteba de un sitio muy famoso en Israel llamado Gezer, que aparece en el texto bíblico porque es una de las ciudades que Salomón reorganizó arquitectónicamente y cuyas entradas, las famosas entradas de 6 espacios, Salomón creó para entonces incrementar la protección de la ciudad. Bueno, en esta ciudad se ha encontrado una serie de pilares de piedra que eran usados en forma cultica para poder usarlas como habitación o simbolismo de los espíritus de los dioses. Pero estas leyes que Dios estaba estableciendo abarcaban no solo la idea de adoración hacia Dios, cómo adorar al Dios único, en contraste de cómo adoraban a través de piedras y altares fabricados con imágenes a las otras deidades, sino que también regían la forma en la cual los israelitas debían convivir unos con otros. De hecho, ustedes van a ver que cada una de estas series de leyes de alguna manera está atada, está ligada a los 10 pronunciamientos o los 10 dabar o los 10 mandamientos que nosotros encontramos en Éxodo 20. Por lo menos, en Éxodo 20 nosotros encontramos el mandamiento de acordarse del sábado, y dentro de ese mandamiento encontramos provisiones para los esclavos. Es decir, cuando un israelita reposaba el sábado, también tenía que
no solo reposar él, sino darle reposo inclusive a sus esclavos y sus animales. Bueno, ahora noten la expansión de esto en leyes locales. Vayan conmigo a Éxodo 21, versículos 1 al 11, para que vean esta expansión. Noten lo que dice. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradaré a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. ¿Se dan cuenta? En los 10 mandamientos hay provisión para los esclavos, pero aquí se expande eso y se aplica en un contexto local. De hecho, la esclavitud por deuda era algo común en Mesopotamia, en Egipto y en todo el antiguo cercano oriente. Lo que regula esta ley es que el hecho de que un judío no podía esclavizar a alguien eternamente, sino que había provisiones que incluían actos de misericordia como la liberación de un esclavo o de su familia luego de haber cumplido un servicio que servía como pago de la deuda que tenía. Otro mandamiento que nosotros encontramos, otro pronunciamiento que nosotros encontramos en Éxodo 20 es no matarás o no cometerás homicidio, y también honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, noten nuevamente la expansión de esto en Éxodo capítulo 21, versículos 12 al 23. Noten cómo dice. Éxodo 21, versículos 12 al 23. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiera a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiera a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayera en cama, si se levantare y anduviese fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o 2, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Ustedes pueden ver nuevamente una expansión de diferentes escenarios que se pudieran presentar y que pudieran terminar en el fallecimiento de una persona. Nuevamente, todo eso se desprende de la idea de no matar. De hecho, se limita el abuso de poder, porque inclusive hay provisiones para los esclavos y castigos para aquel que mataba a un siervo, a un esclavo, a un amo que hacía un acto de estos delictivos desde el punto de vista de las leyes israelitas. Por lo tanto, a las personas que estaban en poder se les limitaba la capacidad de practicar la injusticia. Ahora, es interesante que en Mesopotamia, durante el segundo siglo, en este periodo, había también provisiones para limitar la esclavitud. Decía, hay una ley particular que habla acerca de 3 años y que el 4º año el esclavo debía ser liberado porque su labor era considerada como pago de sus deudas. Pero nuevamente, que nosotros vemos aquí la expansión de la aplicación en su contexto de este pronunciamiento, no matarás. Otro pronunciamiento que también se da en estos 10 mandamientos es no robarás. Noten cómo ahora se expande esta idea. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 22, versículos 1 al 15. Noten lo que dice, versículos 1 al 15. Cuando alguno hurtare, robare, buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido como esclavo por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado, robado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibe el dueño el alquiler. Así que ustedes pueden ver cómo en esta ley se expande todo lo que tiene que ver con esta idea de no robar. De hecho, se presentan diferentes
posibles escenarios o diferentes formas de robar, como plantar en una viña que no es tuya, o darle a comer de tu bestia en el pasto del terreno de otra persona, o cometer fraude tratando de vender o comerciar con las comodidades de aquellos días, ¿no? Con los bienes que se comerciaban, como los animales o otro tipo de bienes. Es decir, se expande la idea bajo ese principio y se aplica al contexto local. Ahora, una de las cosas interesantes que nosotros vemos en la forma en que estas leyes están formuladas, tanto en el Éxodo como en Levíticos y en Deuteronomio, es que la fórmula con la cual se escriben estas leyes, nosotros la conocemos como leyes causativas o condicionales. Es decir, tienen la siguiente forma: si esta persona hace esto y aquello, entonces esto y aquello le será hecho a esta otra persona. Y saben, hay un código en particular, el código de un monarca de Babilonia llamado Hammurabi, hay diferentes pronunciaciones de su nombre, que es uno de los más famosos que existe. Yo diría que el más famoso, ya que justamente usa este tipo de fórmula. El mismo fue escrito, ustedes ven en sus pantallas la piedra de Hammurabi, la piedra del obelisco negro de Hammurabi, en donde en la parte superior Hammurabi se está presentando delante del dios Shamash, que está sentado sobre su templo, y ustedes en la parte de sus pies está la tierra, ¿no? Así que estos son dos gigantes. Y Hammurabi está recibiendo el código directo de la mano del dios mesopotámico solar Shamash. Ahora, una de las cosas interesantes es la similitud que existe, porque usan la misma fórmula en las leyes levíticas que las que nosotros encontramos en el famoso código de este monarca de Babilonia. Ahora, para distinguir un poco, esta no es la época de Nabucodonosor ni nada de eso. Hammurabi estableció el primer imperio que tuvo como base la ciudad-estado de Babilonia. El imperio de Nabucodonosor se llama el imperio neo-babilónico o el nuevo imperio babilónico. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo mucho más antiguo que el que nosotros encontramos con Nabucodonosor. Y noten algunos ejemplos de estas leyes, por lo menos. Si alguien acusa a otro de asesinato, pero no puede probarlo, entonces el acusador será ejecutado. Miren este otro ejemplo del código de Hammurabi. Si alguien es atrapado mientras comete un robo, entonces él o ella será ejecutado. Les doy un último ejemplo. Si un hombre toma una mujer como esposa, pero no tiene relaciones sexuales con ella, o no elabora un contrato de matrimonio, esta mujer no es esposa para él. ¿Ven la misma fórmula? Si hace esto, entonces la consecuencia o el resultado es este. El código de Hammurabi fue uno de los primeros y más completos códigos legales escritos y proclamado por este monarca que reinó entre los años 1792 y 1750 a.C. Ahora, Hammurabi expandió la ciudad-estado de Babilonia a lo largo del río Éufrates para unir a todo el sur de Mesopotamia. El Código de Leyes de Hammurabi tiene una colección de 282 reglas o normas o leyes. Establecía para las interacciones comerciales y fijaba multas, inclusive castigos, para cumplir los requisitos de la justicia establecida según este código. El código fue tallado en una enorme pilar o piedra o una estela de piedra negra dicha de basalto con forma de dedo que fue saqueada por los invasores y finalmente fue redescubierta en el año 1901. Así que nosotros podemos ver esta idea de estas leyes, como las leyes en Levíticos, siguiendo la fórmula que se usaba, porque el código de Hammurabi es uno, pero hay muchos otros códigos que siguen la misma fórmula, y cómo estas leyes se contextualizan dentro de la nación que Israel habría de formar, usando justamente los códigos y las normas y las fórmulas que se conocían en el antiguo cercano Oriente.
Pero déjenme dar algunos otros ejemplos de estas expansiones. Por lo menos, en los 10 mandamientos o en los 10 pronunciamientos dice: no levantarás falso testimonio, que tiene que ver con las acciones judiciales, los juicios y cómo se maneja el asunto de testigos y esto. Noten lo que dice Éxodo 23, versículos 1 al 9. Noten lo que dice: no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Ni el pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vienes el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, lo dejarás sin ayuda. Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo. Porque yo no justificaré al impío, no recibirás presente o soborno, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta cómo todas estas leyes regulan el proceso judicial? Nuevamente, constituyen una expansión del pronunciamiento que nosotros observamos en los 10 mandamientos. Déjenme dar un par de ejemplos más. Dentro de los 10 mandamientos o de los 10 pronunciamientos tenemos la idea de acordarse del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo es día de Jehová tu Dios. Pues noten lo que dice ahora en Éxodos 23, versículos 10 al 13. Noten: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que se os ha dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá en vuestra boca. ¿Se dan cuenta cómo ahora la provisión de reposo del sábado se le aplica a los siervos, a sus hijos, a las bestias y aún a la misma tierra? En donde se dice: trabaja la tierra por 6 años y después la vas a dejar descansar en el séptimo. Y dentro de la provisión entonces hay un acto de misericordia, a fin de que entonces los pobres, los que tienen menos recursos, puedan también satisfacer sus necesidades. El objetivo de estas leyes era la codificación de los 10 pronunciamientos o mandamientos en leyes aplicadas en el contexto israelita, en el contexto de nación nueva que estaba surgiendo. Aunque hay coincidencia de las leyes que se escriben aquí con las otras leyes que encontramos en otras naciones, también hay marcadas diferencias, y las marcadas diferencias provienen del hecho de que estas leyes que encontramos en Éxodo tienen como base ideológica los 10 pronunciamientos o los 10 mandamientos que nosotros encontramos en Éxodo 20. Ahora, todo esto estaba basado en lo que se conocía como tratos o pactos de soberanía. Un tratado de soberanía es un antiguo acuerdo del antiguo cercano oriente entre un soberano poderoso o un superior y un vasallo más débil o un inferior, en el que el soberano dicta las condiciones de lealtad, obediencia y obligaciones a cambio de protección y beneficios o bendiciones. Esta estructura se ejemplifica en el pacto de Dios con Israel y el texto tanto de Éxodo como de Deuteronomio,
Estos tratados solían incluir la identificación del soberano, por eso ustedes ven en los 10 mandamientos, yo soy Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Un prólogo histórico que explicaba la relación, yo te saqué de Egipto, yo fui tu salvador. Estipulaciones para vasallos, que la hemos estado leyendo a todo lo largo de este programa, en Éxodos 20, 21, 22, 23. Testigos divinos y promesas de bendiciones para la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Esta es la fórmula que se usa precisamente en este tipo de leyes, y es la fórmula que se aplica a la forma en que está escrita estas leyes en el libro de Éxodo. Es decir, Dios estaba haciendo un pacto, un tratado entre Él y los israelitas, en donde Él es el soberano y los israelitas se someten como vasallos a este pacto. De hecho, este es precisamente el lenguaje que se usa para identificar esto en Éxodos 24, versículo 7. Noten lo que dice el texto en Éxodos 24, 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Es decir, los israelitas, al escuchar toda la forma que se estaba describiendo esto, ellos entendían claramente que Dios estaba haciendo con ellos un pacto, un tratado, un convenio de soberanía. Pero, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el plan original de Dios? Para entender esto, tenemos que leer los versículos en Éxodo 23, versículos 20 al 33. Así que vamos a leerlo, y luego de leerlos entonces vamos a analizar este bloque de versículos que establece el razonamiento detrás de este plan o de este convenio, este tratado que Dios estaba haciendo con los israelitas. Lean conmigo, comenzando en el versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entres. Y te haré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti a la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. No los echaré de delante de ti 1 año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Verdad? Para entender este texto, nosotros necesitamos ver cómo él mismo está
distribuido en dos bloques. Es decir, se afirma algo en el primer bloque y se vuelve a repetir en el segundo bloque. Por ejemplo, en los versículos 23, del 20 al 21, ustedes se encuentran que se habla acerca de la provisión de que el ángel que va delante de Dios, que va delante de Israel, que va delante de ellos como pueblos y es enviado por Dios. En el versículo 27, entonces Dios también envía su terror delante de Israel. Por lo menos en el versículo 22, nosotros encontramos la idea de que Dios va a afligir a los enemigos de Israel. Nosotros vamos al versículo 27 y volvemos a encontrar la misma idea. Consternaré a todo el pueblo donde entres y te haré la cerviz de tus enemigos. En el versículo 23, nosotros podemos observar la idea que se va a echar al Eteo, al Fereceo, al Cananeo, al Heveo, al Jebuseo. Nosotros vamos al versículo 28 y volvemos a encontrar prácticamente la misma lista y la misma declaración. Va a echar fuera al Heveo, al Cananeo y al Eteo. Nosotros vamos al versículo 23 y nosotros podemos observar que se da la declaración de que Dios va a hacer desaparecer. Y ahorita vamos a hablar de ese término que es traducido destruir. Usted puede leer cómo se va a realizar eso en los versículos 29 al 31. Usted puede ver en el versículo 24, por lo menos, cómo se dice que da la provisión: no te inclines a sus dioses, no les sirvas, no hagas como ellos hacen, destruye sus estatuas. Ustedes pueden ver la repetición de ello en el versículo 32, no haz alianza con ellos ni con sus dioses. Ustedes pueden ver en los versículos 25 al 26 cómo Jehová habla acerca de provisiones: te voy a dar pan, voy a bendecirte, voy a quitar toda enfermedad, no va a haber aborto, una mujer que esté estéril o que aborte a su bebé. Ustedes pueden ver en el versículo 33 cómo se vuelve a repetir la idea. Dice: en tu tierra no habitarán, o sea que te hagan pecar contra mí y que te sea de tropiezo. Así que nosotros vemos cómo se van repitiendo estos bloques, estas ideas. Y la idea es énfasis y expansión. Ahora, el plan en sí, concebía la idea de un territorio mucho más amplio que el que Israel llegó a ocupar. Es decir, el plan de Dios era mucho más amplio. Ustedes pueden ver en sus pantallas un mapa que refleja, algunos han llamado esto el Gran Israel, ¿no? Como en términos modernos, como si el Estado ahorita de Israel moderno tuviese derecho a tener estos territorios. Eso no es lo que está hablando el texto bíblico. Esa no era la idea. De hecho, ustedes pueden ver por lo menos en cómo se describen los términos que debían, de dónde están los límites de este territorio que Dios le quería dar a los hijos de Israel, y noten cómo usa términos que son un poco más tardíos. Por lo menos habla acerca, en el versículo 31 dice: fijaré tus límites desde el mar rojo, el Yam Suf, que en el texto se conecta precisamente con el lugar por el cual cruzaron los israelitas, ¿no? En hebreo se traduce como mar de las cañas, pero en los otros programas hemos hablado acerca de la posibilidad de la traducción esto como una extremidad en vez del mar de las cañas. Así que del mar rojo hasta el mar de los filisteos, que es el mar Mediterráneo. Ahora, en esta época los filisteos no estaban en la tierra, todavía no tenían posesión de la tierra, no habían llegado. Por lo tanto, aquí vemos nuevamente una evidencia de que es una adaptación tardía o una edición un poco más tardía que estaba usando este término para que los que estaban leyendo este texto pudiesen identificar exactamente cuál era la característica geográfica que estaba siendo implicada en el mismo. Habla acerca desde el desierto de Negev, en el sur de Israel, hasta el río Éufrates.
O sea que era una extensión de terreno mucho más amplia que los que ellos habían pensado, lo que los israelitas en realidad llegaron a ocupar. Pero otra cosa que nosotros encontramos en este texto es que el propósito no era la destrucción total de las personas. Dios se promete ir en contra de los enemigos de Israel, pero noten, en el versículo 23 usa el hebreo kahat. La palabra que aparece al final del versículo 23 como destruir es el hebreo kahat. Ahora, su significado es un poco ambiguo, ¿no? Se puede interpretar como borrar o hacer desaparecer. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo los pensaba desaparecer Dios? Por eso es que tenemos el primer bloque y el segundo bloque. La explicación de cómo Dios los pensaba hacer desaparecer lo tenemos en los versículos 28 al 30. Y ustedes pueden ver constantemente que se usa la misma expresión. Echándolos. La idea no era destruirlos. La idea era suplantarlos. Es decir, Israel se expandería como nación monoteísta y lo que sí tenían que destruir eran sus ídolos. De hecho, nosotros acabamos de leer en Éxodos 22 y 21 acerca de las provisiones hacia los extranjeros. Por lo tanto, si un extranjero deseaba vivir en esta nueva nación que Dios quería crear, siempre y cuando se adhiriera al pacto, lo podía hacer. El propósito no era la mera aniquilación de estas naciones, sino la desocupación con la posibilidad de asimilación luego de un cambio de la idolatría que hacían estas naciones y suplantada, cambiada por la adoración al único Dios. Básicamente Dios quería convertir a Israel en el instrumento para que estas otras naciones se diesen cuenta de que había un solo Dios y de que sus adoraciones a sus ídolos no tenían ningún tipo de fundamento ni propósito, sino por el contrario, los alejaba de las bendiciones que Dios tenía preparada para ellos. Israel debía ser un instrumento para reformar toda esta zona. Ahora, una de las cosas interesantes es que nosotros vemos en este bloque también son los medios que Dios usa. Nosotros vemos que al principio dice el ángel de Jehová va delante de vosotros, y luego en el segundo bloque vemos que Dios manda avispas y terror. Ahora, la palabra terror nosotros podemos conectarla porque ya fue usada en las narraciones de las famosas plagas o los golpes que dio Dios a Egipto y cómo sembró terror en ellos. Es una idea de invocar reverencia y respeto hacia Dios y reconocerlo como el único soberano. Al mismo tiempo tenemos entonces la mención de las avispas. Ahora, nosotros encontramos menciones de avispas en otros libros proféticos como Joel, que tienen el propósito de servir como metáfora. Pero en este caso está hablando de avispas originales, avispas. No algo en una forma simbólica, sino avispas, porque nuevamente la idea era ahuyentarlos, que se fueran. Y nosotros tenemos un preámbulo de esto en el uso de las moscas, también en el contexto de las famosas 10 plagas. Pero la contraparte de esto, es decir, lo que aparece en el primer bloque de terror y avispas, es el ángel de Jehová. Y este es un término muy importante, porque en el mismo, este ángel de Jehová no es cualquier ángel. Tiene dos facultades importantes. La primera, dice, o sea, cuando nosotros leemos la descripción de este ángel en los primeros, en Éxodos 23, 20 y 21, noten lo que dice. He aquí, yo envío mi ángel o mi mensajero delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca al lugar que yo te he preparado. Guárdate o está alerta, presta atención
a Él. Oye su voz, no le seas rebelde, noten, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Es decir, una de las características que tiene este ángel es que puede perdonar o no perdonar. Y es un atributo que a todo lo largo del texto bíblico se le atribuye exclusivamente a Dios. Dentro del sistema israelita, ellos presentaban el cordero, confesaban sus pecados y esperaban el pronunciamiento divino de que eran perdonados, especialmente en el famoso día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y esperaban, si salía con vida, quería decir que Dios los había perdonado. Es un atributo exclusivamente divino. Por eso Jesús en cierta ocasión le dijo a los fariseos que es más fácil decir, levántate o tus pecados son perdonados. Porque los fariseos estaban horrorizados de que Jesús estuviese tomando para sí un atributo que ellos entendían que era exclusivamente para Dios. Pero lo segundo es lo que dice, mi nombre está en Él. Es decir, Él tiene mi nombre. Así que este mensajero tenía los mismos atributos divinos que tenía Dios. Es interesante que cuando nosotros vemos la narración de Josué, cuando él está a punto de entrar a Jericó, ustedes ven que se recuerdan que tiene un encuentro con el capitán de los ejércitos de Yahweh, ¿no? Y José piensa que es un enemigo y entonces saca una espada para pelear contra este capitán de los ejércitos. Es muy claro establecer la conexión entre estos atributos que tiene este ángel de Jehová, que tiene su nombre y puede perdonar pecados, con el ser que aparece en la narración de Josué, a quien Josué adora, y que nosotros vemos que solamente hay un ser en todo el texto bíblico que puede tener atributos similares. Nosotros lo conocemos como el Mesías y hay textos mesiánicos que tienden a indicar esta conexión. Por lo menos, ¿verdad? Uno de estos textos nos dice, su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Nombres exclusivos de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que Juan, cuando comienza su evangelio, le atribuye estas cualidades a Jesús. Por eso dice, el verbo o la palabra, el logos, estaba con Dios desde el principio y el logo era Dios. Y vemos que a Jesús se le da el título de Emmanuel, con nosotros Dios. Por lo tanto, la única conexión posible que hay con cada uno de estos textos es una conexión mesiánica que eventualmente nos lleva a Cristo. Ya que el texto bíblico no nos da espacio para ninguna otra conexión, sino con el siervo de Dios que tendría estos atributos y que aquí se le llama el ángel de Jehová y que en Josué se le llama el capitán de los ejércitos de Dios y que mesiánicamente se le atribuye como Dios fuerte, como Padre eterno y como Emmanuel o con nosotros Dios, y que entonces el Nuevo Testamento lo identifica claramente con la persona de Cristo. Por eso dice, y este verbo se encarnizó, se hizo carne y tabernaculizó, habitó en medio de nosotros. Ahora, lo que sí es cierto es que en este texto los israelitas, el plan de Dios no era destruir a las naciones. El plan de Dios era reemplazarlas y reemplazarla por una nación que promoviera, fomentara la adoración al único, exclusivo Dios. Es por eso que estos famosos Batseba, como los que ustedes ven en su pantalla, que vienen de Geser, en Éxodo 23-24, nos dice Dios, tienen que ser destruidos.
estos pilares sacros. La palabra, cuando dice dioses, en Éxodo 23-24, en hebreo dice pilares sacros. Usa la palabra hebrea matzeva, que tenía que ver con el usar estas estructuras de piedra como habitaciones de los espíritus de los dioses, y entonces se convertían en los objetos de adoración. El plan de Dios era uno, pero el corazón de los israelitas, el corazón del hombre es duro, y por lo tanto los resultados fueron muy distintos. Ahora, hay una provisión en particular, un estatuto en particular, que debemos hacer énfasis, sobre todo porque tiene grandes similitudes con otras leyes existentes en la época. Quiero que vayan conmigo a Éxodo 21, versículos 23 al 27. Éxodo 21, versículos 23 al 27. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Ahora, déjenme llevarlos nuevamente al famoso código de Hammurabi, ya que dentro de este código, dentro de este conjunto de 282 leyes, estas leyes causativas, si haces esto, haces aquello, se establece, es donde proviene precisamente esta provisión que se incluye en el Éxodo. Es decir, es como que si Dios hubiese tomado el texto de Hammurabi, del código de Hammurabi, y lo hubiese adaptado y repetido a los israelitas. Noten, por lo menos, les voy a dar tres diferentes leyes que aparecen en Hammurabi. Si un hombre, noten, esto dice el código de Hammurabi, si un hombre saca el ojo de un noble, un amelu, su ojo se apagará, es decir, se le saca a él, ojo por ojo. Si saca el ojo del esclavo de un hombre, o rompe el hueso del esclavo de un hombre, pagará la mitad de su valor, del valor del esclavo. Si un hombre noquea los dientes de su igual, sus dientes serán noqueados, diente por diente. ¿Se dan cuenta? La provisión que está en el texto es prácticamente una extrapolación del texto que aparece en el código de Hammurabi con algunas añadiduras. Y eso nos lleva a reflexionar en algo. Hay algunas personas que tienen una filosofía que no es bíblica, de que todo aquello que proviene de una fuente secular, de un origen secular, entonces debe ser prohibido. Entonces ustedes ven que dicen que no se pueden celebrar cumpleaños en la iglesia, que no se debería celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, que la Navidad no se puede celebrar, etcétera, etcétera, etcétera. La lista continúa. Pero aquí nosotros vemos un ejemplo, y este es uno de muchos ejemplos que nosotros encontramos en el texto bíblico, en donde algo que tiene origen pagano, de hecho, el código de Hammurabi es un documento exclusivamente idólatra. Por eso en la parte superior de este monumento se presenta a Hammurabi recibiendo el código del dios Shamash. Es un acto de adoración a este dios mesopotámico. Pero como Dios lo saca de este contexto pagano completamente y lo incluye como parte de las provisiones bíblicas, porque el asunto no es el origen de algo, el asunto es el uso que se le da. Ahora, pero en cuanto a la provisión esta de ojo por ojo y diente por diente, algunos han interpretado esto como la justificación para la venganza, ¿verdad? Para la búsqueda de justicia, dándole a la otra persona el pago de lo mismo que me pasó a mí o que me hizo a mí. Quiero que analicemos un poco eso y veamos la interpretación que Jesús le da a esta provisión. Vayan conmigo a Mateo capítulo 5. Versículos 38 al 42. Versículos 38 al 42. Noten lo que dice Jesús. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente.
Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al que quiera que te obligue a llevar una carga, pues 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es decir, Jesús no interpreta esto como una justificación para la venganza. Por el contrario, Jesús le da una connotación diferente al decir, ustedes no pueden actuar basado en esta interpretación de venganza de la provisión divina de ojo por ojo y diente por diente. Por el contrario, Jesús más bien le dice a los discípulos en este discurso, famoso Sermón del Monte en Mateo 5, le dice, no trates de sacar el ojo del otro, más bien creo que vas a tener que preocuparte de sacarte tu propio ojo. Noten lo que dice Mateo 5, 27 al 30, noten. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el Hades. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, porque pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el Hades. Ahora, Jesús le dice, no se preocupen tanto por tomar venganza sobre el otro, por sacarle el ojo al otro. Preocúpate más bien para que tu propio ojo y tu propia mano no sean estorbo, no sea que ellos mismos te lleven justamente a la perdición. Ahora, Jesús no está promoviendo la automutilación. Jesús está usando una figura literaria para decir esto es peor que esto. Así que, pero cuando nosotros volvemos al texto, nosotros nos damos cuenta de que el objetivo de esta provisión de ojo por ojo y diente por diente era precisamente la prevención de la venganza y no la promulgación de la venganza. Jesús interpretó correctamente este texto. Él estaba aludiendo a cómo los fariseos y la tradición judía lo habían interpretado. Ellos lo habían interpretado como la venganza, la justicia por medio de la venganza, pero por el contrario, cuando usted lee el contexto, la idea era la prevención de la venganza. De hecho, usted lee los versículos anteriores y se da cuenta de que el contexto habla acerca de la validez de un feto. Si usted viene y por alguna razón causa a una mujer embarazada, le hace alguna herida a alguna mujer embarazada, que se caiga y entonces su bebé queda en peligro, ¿verdad? Entonces se aplica ojo por ojo y diente por diente. Es decir, la validez del niño que todavía no ha nacido es la misma validez de un ser humano que ya existe. Ahora, este texto vuelve a aparecer en Levíticos 24. Esta idea de ojo por ojo y diente por diente, y en este caso es animal por animal. Es decir, el animal de otra persona no tiene mayor valor que el animal tuyo. Y en Deuteronomio 19:20 vuelve a aparecer nuevamente, pero en este contexto, el ojo por ojo y diente por diente tiene que ver con un juicio falso o una acusación falsa. Es decir, el hombre que está siendo acusado tiene el mismo nivel que el hombre que está diciendo la acusación, tiene el mismo valor. Por lo tanto, la idea es que este hombre se prevenga la perpetuación de una injusticia. Por eso es que se establece este valor de ojo por ojo y diente por diente. No es para promover la venganza, es todo lo contrario, es para prevenir un acto de venganza. Por lo tanto, Jesús lo había interpretado correctamente. De hecho, en el mismo Pentateuco, en Deuteronomios 32, 35, nosotros tenemos la opinión de Dios en cuanto a la venganza. Noten lo que dice Deuteronomios 32, 35.
no se venguen ustedes mismos, amados míos. Antes den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Pablo repite la misma idea para que ustedes vean que los principios bíblicos no van cambiando, sino que son perpetuos. Pablo repite la misma idea en Romanos 12:19. Noten cómo él lo pone en su carta a esta comunidad cristiana en Roma. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La realidad es que el pecado trae injusticia. La injusticia trae el mal. El mal trae la muerte y el sufrimiento. Y lo que Dios desea es erradicar todo esto. Y el plan original que Dios tenía con Israel era que Israel fuese su instrumento para crear una sociedad cuya base ideológica era la adoración a Dios y la perpetuidad de la justicia y de la compasión por medio de estos 10 pronunciamientos que ahora están siendo codificados en leyes y que tenían como objetivo dirigir la oración hacia el único Dios verdadero y evitar la injusticia, la presencia de la injusticia dentro de esta nueva nación que Dios estaba creando. Y ahora Dios sigue con la misma intención, pero esta vez ya no a través de una nación establecida políticamente, sino a través de una comunidad de fe. Una comunidad de fe que acepta a Cristo como Salvador y que también se adhiere a estos principios. Apocalipsis lo pone de esta manera: y estos son los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Quiere Dios que nosotros aceptemos ese llamado que Dios nos hace y ser parte de esa comunidad, y que Dios pueda hacer con nosotros lo que no pudo hacer con Israel. Espero que les haya sido de ayuda lo que hemos compartido esta semana. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Reflexionando.